¿Qué tal con todos? Muy buenas noches. Para continuar con este curso sobre la creación de un videojuego en una plataforma web, me gustaría continuar con el tema de variables, pues vamos a necesitar conocer todo, toda la información acerca de este tema con el cual vamos a manejar todos los objetos que han podido visualizar en la demostración del videojuego con anterioridad. Entonces comencemos. ¿Qué es una variable? Entonces, podemos definir a la variable como un objeto que puede almacenar cualquier tipo de información, ya sean números, caracteres, estados, etcétera. Y para hacerlo como un ejemplo más sencillo, que sea más fácil de comprender, me gustaría que pudiéramos observar a las variables como una caja cualquiera. Nosotros conocemos que en una caja podemos guardar cualquier cosa, ¿no es cierto? Podemos guardar zapatos, frutas, cualquier tipo de objeto. Entonces, miren esto, podemos considerar como, valga la redundancia, lo digo, a la caja como un objeto que puede almacenar cualquier tipo de cosa, que en este caso serían nuestros datos, pueden ser números, caracteres, estados, cadenas de caracteres, etcétera. Entonces, con esto podemos continuar con lo siguiente. Las variables a su vez tienen varios tipos. Este int, que contiene valores numéricos enteros, me gustaría describirla esto como su expresión lo dice, son números, cualquier tipo de números. En este caso solo vamos a coger números que se encuentran del cero hacia el infinito. El tipo char contiene valores de tipo carácter. ¿Qué me refiero con un tipo carácter? Ya puede ser una letra, puede ser un, puede ser un signo, siempre y cuando esté representado por el tipo de carácter entre comillas. ¿Qué es un string? En una string vamos a ver que se contiene una cadena de caracteres. En este caso puede ser una palabra, pueden ser los mismos números entre comillas, igual que los caracteres que mencionaba con anterioridad. Así nomás. Listo, continuamos. Float y double contienen valores decimales. En esencia, significarían lo mismo, pero más a futuro podremos ver que tienen una pequeña diferencia. Pues puedo adelantarles que el tipo float almacena mayor cantidad de números que el double. Y esto es importante para otro tipo de cosas. Sin embargo, es bueno conocer un poco para qué se utiliza cada una de ellas. Y el tipo bool, en este caso, contiene dos valores, ya sea verdadero o falso. Este tipo de variables nos sirve para realizar condiciones de verdadero o falso. Más adelante les procederé a dar un ejemplo. Y listo. Todos los lenguajes de programación tienen este tipo de variables. Sin embargo, JavaScript los trata de manejar en los siguientes tipos. Como numbers, maneja todo tipo de información numérica. Aquí, como pueden ver en este pequeño ejemplo, tenemos a number como un número entero y como un número decimal. Aquí no tenemos que estarnos preocupando por el tipo double, el tipo float, porque aquí lo embarca todo igual. Solo nosotros especificamos al momento de tipear el tipo de número que se desea tener, ya sea numérico entero o numérico decimal. El tipo boolean maneja dos estados verdadero o falso. Como les mencionaba antes, esto nos servirá para realizar condiciones en las cuales nosotros deseamos negar algo o verificar algo, darle un grado de verdad. Strings maneja cualquier cadena de caracteres. En este caso, este es un ejemplo que yo les mencionaba antes y ahora les doy otro ejemplo de strings. Estamos en primavera, está entre comillas, así que esto es considerado como un string. Null maneja información en blanco o vacío. Ejemplo, tenemos aquí el null y aquí tenemos un null. Básicamente lo consideraríamos como una variable que estuviera en blanco. Eso significaría un null. Más adelante procederé a un ejemplo. Ya. Ahora, conociendo esto, tenemos que las variables tienen una clasificación. Se clasifican en variables globales y en variables locales. ¿Qué deseamos conocer con esto? Pues que las variables globales se van a utilizar en cualquier parte de nuestro código
y las variables locales se los van a aplicar en un pequeño fragmento del mismo código. Para que sea esto un poco más entendible, me gustaría dar un ejemplo de la vida real. Nosotros digamos que estamos en una empresa, ¿no es cierto? Y la orden del gerente es que todos sus empleados, todos los que están a cargo de él, cumplan con el horario de 7 de la mañana a 8 de la noche, por ejemplo. Listo. Entonces, toda esta orden va a estar implicada a todas las personas que se encuentren bajo su cargo. Entonces podemos considerarlos a todas las personas como variables globales, pues ellas van a retener toda esta información y van a aplicarla siempre. Y un ejemplo de una variable local, podríamos mencionar que el mismo gerente llama, digamos, al grupo de recursos humanos, listo, y les da la siguiente orden, que le, entre, que le entreguen un informe sobre el nuevo personal que ha ingresado. Entonces, esta información va a estar almacenada con ellos lo van a tener en mente y eso lo van a entregar al gerente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esta información solo les va a pertenecer a ellos. Digamos todo el grupo de informática, el grupo de ventas, el grupo de contabilidad, ellos solo tienen la orden de que solo entran de 7 de la mañana a 8 de la noche. Y esto es un ejemplo sencillo de cómo podríamos considerar el tipo de variables que les acabo de explicar. Y listo, pues. En JavaScript, para mantener en cuenta este concepto, se tienen tres tipos de variable, que en este caso son de tipo var, que maneja el ámbito global, el led que trabaja en el ámbito local, como les mencionaba con anterioridad, y el tipo const, igual es un ámbito global, pero la diferencia es que este es un valor inmutable. Y aquí quisiera mencionarles la declaración de las variables. En JavaScript podemos considerar, como mencionaba con anterioridad, a una variable como una cajita. En esta cajita puedo meter cualquier tipo de información, ya sea un carácter, ya sea un número, ya sea un estado, entre otras cosas. Y cuando nosotros necesitemos utilizar toda la información que hayamos añadido en esta pequeña cajita tiene un nombre que en este caso le decimos mi variable, lo podremos utilizar a futuro, ya sean para cálculos, ya sean para hacer alguna condición. Y en el juego va a ser muy interesante tener este dato en cuenta, pues vamos a ver que para realizar las distintas acciones como mover el gusanito, que él pueda comer al cuisito, y sin embargo puede ir creciendo su tamaño, vamos a tener que darle muchas indicaciones con JavaScript para que estas acciones no tengan ninguna repercusión. Para ello las variables son muy importantes. Y bueno, también me gustaría darles este pequeño ejemplo de cómo tenemos que declarar una variable. En este caso hemos escogido un ejemplo con una variable de tipo global. Como les mencionaba, var se encarga de esto. Especificamos la inicialización de la variable. El nombre de la variable puede tener cualquier nombre, sea X, Y, Pepito, Laurita. Y esto lo tenemos que igualar a algo, que en este caso lo vamos a igualar a una pequeña cadena de caracteres, que sería tec altum. Si no deseáramos que fuera una cadena de caracteres, podríamos poner un número, podríamos poner un estado. No importa lo que esté aquí, siempre y cuando esté igualado a algo, esta variable ya tiene una información. Y la vamos a completar con un punto y coma que significa la terminación de la asignación de la variable. Ya. A continuación me gustaría proceder a darles un pequeño ejemplo de cómo funcionan las variables. Listo. Como yo les mencionaba antes, tenemos variables de ámbito global, que en este caso sería var. Me gustaría que tomen en cuenta esto. En este caso yo lo tengo descrito así, porque este lenguaje lo considera por defecto. Sin embargo,
Para que ustedes logren comprender, describiré el tipo de variable como var. Igual aquí. En este caso ya no lo pondría porque ya la tengo declarada aquí. Entonces voy a proceder a darle en correr para que puedan ver este funcionamiento. Ya, listo. ¿Por qué se produce dos veces global? En este caso lo acabo de poner en este pequeño fragmento del código. Y aquí, bueno, esto es una función. Más adelante darán a conocer su funcionamiento. Sin embargo, solo quiero que nos concentremos en el tipo de variables que tenemos. Aquí adentro también volvemos a poner como local. Pero ya no le pongo var porque ya está asignado. Lo que estaría haciendo es solo tomar en cuenta este pequeño dato. Por ejemplo, miren, si es que yo cambiara este pequeño dato por global, ahora me sale global. Miren, por ejemplo, voy a agregar otro pequeño dato más. Console, bueno, lo que ven aquí es una forma de imprimir variables, que podemos decir que en otros programas, en otros tipos de lenguajes de programación que existen, podemos imprimir mensajes o este tipo de situaciones u objetos que estén almacenados en estas variables de diferentes formas. En JavaScript lo hacemos de esta forma. Yo voy a poner otra variable, voy a poner una variable b. En este momento lo pondré como global 1. Miren, quiero que vean esto. Como les mencionaba antes, inicializamos la variable. El nombre de la variable igualamos a algo y en este caso le igualamos a una cadena de caracteres, que es un nombre, como les puede decir un número o un estado, como les mencionaba antes. Y listo. Miren, si yo pongo esto aquí, bueno, cambiamos esto antes de, para que puedan ver el ejemplo que les digo. Global, global, global. Ya, listo. Aquí se imprimió global 1 porque está declarado en un ámbito global. No importa en qué parte del código yo mande imprimir esto, siempre me va a imprimir esto porque está de forma global. Entonces en esto podemos tener en cuenta para el código del juego que lo procederemos a hacer más adelante. Listo. Luego de haber visto qué hace en el ámbito global la variable var, me gustaría proceder a indicarles cómo funciona la variable let. Let funciona en el ámbito local. ¿A qué me refiero con ello? Pues una variable local lo que me permite es instanciar el valor de una variable solo para un pequeño fragmento de este código, que sería en este pequeño cuadrante. Todo lo que yo escriba con esta inicialización solo funcionará dentro de este código. Miren, bueno, como les mencionaba antes, ahorita no es lo importante pensar en funciones, más solo el funcionamiento de una variable de tipo LED en este momento. Pues aquí acabo de inicializar una variable igualando un número, que en este caso es 10, y le vamos a imprimir. Y sale con este número. Aquí, bueno, en esta condición, bueno, más adelante la verán, pero bueno, solo describiré como algo breve. Solo mencionamos que si algo sigue siendo verdad, lo que se encuentra dentro de este pequeño fragmento va a ser igual siempre a 20. Entonces podemos notar que tenemos un pequeño cambio del valor que pusimos antes. Si yo solo imprimo aquí, voy a tener 10. Si yo ya vuelvo a imprimir aquí, obtengo de nuevo el valor 20 y se olvida de este pequeño valor. Y acá abajo yo vuelvo a imprimir y vuelve a salirme 10. ¿Por qué sucede esto? Porque solo se va a cumplir la condición que yo tenga descrita en este pequeño bloque de código. Así que como esto ya no se encuentra
inmerso en este pequeño print que estamos haciendo ahora, vuelve a recuperar este dato. ¿Qué quiero decir con esto? Que una variable let es conveniente para poder manejar datos que solo necesite en una pequeña parte de un código. Y esto también va a ser muy importante para realizar bucles, realizar condiciones o para especificar ciertas acciones que yo quiero que haga una parte del código sin afectar a lo demás. Listo. Entonces, esto es lo que nosotros podemos explicar sobre la variable local let. Y por último tenemos a la variable local constante, que es de tipo const. Como su nombre lo dice, es una variable de tipo constante. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, una vez que yo lo defina, no lo puedo cambiar.